un aviso que quiero pasar porque es un tema que me apasiona. Él lanzó, me acuerdo, el plan 700 escuelas y yo lancé después el plan 1000. Ya llevamos 1.318 escuelas, que creo que con las dos que se inauguraron el otro día en San Juan llegamos a las 1.320, pero hasta ahora hemos construido, como recién decía José Luis, una escuela cada 2 días y medio. Parece mentira. Como dice la presidenta, parece mentira, pero en realidad parece mentira porque hay bastante de engaño. Se habla de nuevas escuelas, pero veremos que no es así. Ya llevamos 1.318 escuelas. A la hora de contar, el gobierno suma cada nivel educativo que inaugura como si fuera una escuela nueva. Inaugura un jardín, escuela nueva. Inaugura una primaria, escuela nueva. Y así. Aunque todo esté en el mismo edificio, el jardín y la primaria. En este listado de obras terminadas está la comprobación. Veamos un caso en Corrientes. Hacen figurar 2 escuelas, cuando en realidad lo que hay son 2 niveles. De este tipo de casos identificamos por lo menos 186 ejemplos. Un ejemplo es esta escuela de Distrito Escolar 19 en el Bajo Flores. Acá se construyó con fondos del programa 700 escuelas la primaria 23 con su jardín. Sin embargo, según los números oficiales, acá se construyeron 3 escuelas, cuando en realidad es un único complejo edilicio escolar. Para agrandar todavía más el listado de inauguraciones hacen falta otras picardías. El gobierno también cuenta como escuelas nuevas las ampliaciones de los edificios. De ese tipo de cuentas hay por lo menos 34 casos. Otro dato interesante es que del total de supuestas nuevas escuelas, un 44% son solamente jardines de infantes. Este jardín de la calle Barros Pasos, en Villa Soldati, es uno de los 579 contabilizados como nuevas escuelas construidas por el Gobierno Nacional desde el 2003 hasta marzo pasado. Nos habíamos puesto una meta con el presidente Kirchner cuando se sancionó. Él tiene mucho que ver en todo esto. Sin él, todo esto no hubiera existido. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Las inversiones tampoco son lo que cuentan. Por lo menos el 60% de los fondos para crear estas escuelas proviene del Banco Interamericano de Desarrollo. Es deuda nueva que se genera. Se demoró mucho más que lo que debería haberse tardado en ejecutar las obras de las escuelas, y eso implicó que la Argentina debiera pagar una multa, una especie de multa al Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que presta el dinero. La multa que se tuvo que pagar es de casi $385.000. Esto se agrava cuando además la distribución de las obras resulta arbitraria. No hay provincia argentina que pueda decir que no llegaron gasoductos, acueductos, rutas, viviendas, escuelas, más de 1.000 escuelas, 1.100 escuelas construidas a lo largo y a lo ancho del país. Las nuevas escuelas construidas por el kirchnerismo no se repartieron por igual en todo el país. La auditoría, una de las cuestiones que destaca es que no existen criterios objetivos para justificar la asignación desigual de los recursos. Puntualmente, la jurisdicción más perjudicada fue la ciudad de Buenos Aires, a la que le derivaron un 71% menos de lo que le correspondía. Después sigue San Luis, que recibió solo el 40% de lo previsto. Si uno se detiene en ver cuánto se ha destinado por provincia, va a ver que las provincias más cercanas al gobierno reciben más dinero que aquellas que son conducidas por partidos políticos que no están dentro del Frente para la Victoria. Si miramos el listado de las 1.318 escuelas que publica el Ministerio, vemos que las 2 provincias más favorecidas por los créditos son Buenos Aires y Tucumán.
En Buenos Aires se construyeron 195 escuelas y jardines. En Tucumán, 175. En la capital federal, solo 8. Y en San Luis, apenas 6. Una escuela cada 2 días y medio. Parece mentira, mentira. Bien, Mario Fitzpatrick, que está acá con nosotros, fue quien hizo el informe de las escuelas y hay por ahí una especie de chart, ¿no? Según los gobiernos. Sí, porque en realidad con la cantidad de construcción de escuelas pasa lo mismo que con otros temas en los cuales el gobierno magnifica lo que hace. De hecho, la presidenta Cristina Kirchner y varios de sus ministros en varias oportunidades dijeron que fueron el gobierno, junto con el ¿Qué más escuelas hizo? que más escuelas construyeron. Y en realidad los datos demuestran que no. Si querés vemos los números. Veamos los datos y es interesante, vos fijate, te va a sorprender cuál es el gobierno que más escuelas hizo. Y está bueno poder decirlo nosotros, porque si hay alguien que peleó contra el menemismo fuimos nosotros. Y el gobierno que más escuelas hizo fue el de Menem, después el de Alfonsín y después este. Mirá las cifras. Ahí están las cifras, el gobierno de Alfonsín 2004-18, los dos gobiernos de Menem 3.077 y en el gobierno de Néstor, o sea, el 2003 y el actual de Cristina 1.318. Hay un dato curioso, este dato es a marzo, aclarémoslo. Esta web se va actualizando. Yo me fijé el viernes y ya iban por 1.381. Pero me volví a fijar hoy, iban por 1.385. O sea que parece que ayer hicieron 4. se terminaron 4, estarían en construcción. Tiene que ver con esto que decís, que no son escuelas enteras, sino que son partes de escuelas. Exactamente, quizás con la forma en que las contabilizan, que es muy engañosa, entonces infla el número total de escuelas construidas. Y hay un dato más que te quiero agregar. Vos viste que el informe mostraba que el 44% de los jardines, de las escuelas... Eran jardines, son jardines no escuelas de infantes. enteras, digamos. ¿Qué pasa? El costo para construir un jardín, según las licitaciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tiene como promedio $400.000. En cambio, una escuela tiene un piso de $2 millones para arriba. Claro. O sea que en realidad es muchísima más la diferencia en costos y por eso jardines es más fácil de construir. ¿Querés saber qué es lo que no declaró Vudú? ¿Querés saber cómo es la declaración jurada de Echegaray, el hombre que te cobra impuestos a vos? Quédate ahí en sintonía, en un segundo venimos, dale.